Mucho gusto, Margarita Sánchez, colaboradora de Fundación Appleseed México, y les damos la cordial bienvenida a este webinar. Agradecerles siempre el que nos acompañen a estas sesiones de capacitación, su participación como organizaciones, ¿no? A nivel nacional, pues la verdad es que se agradece que estén aquí y que también pues trabajen todos los días para fortalecer a su organización y como resultado a nuestra sociedad civil. La sesión de hoy pues también forma parte de este programa anual de capacitaciones que hemos diseñado en colaboración también con cada una de nuestras firmas miembros de la Red Pro Bono México de Appleseed, y pues la relevancia es que ustedes puedan construir también espacios de trabajo seguros, respetuosos, ¿no? E incluyentes dentro del funcionamiento y la sostenibilidad de su institución. Entonces, pues estamos contentos de poder llevar esta sesión gracias a la participación de nuestra aliada legal, bueno, Ana Paula Vivanco, de la firma Santos Elizondo. Em, Hablar de estos temas, pues también nos permite a nosotros, pues, identificar riesgos, ¿no? Conocer cuáles son nuestras obligaciones y también fortalecer las herramientas que podemos incluir dentro de nuestra organización para poder prevenir, atender y erradicar cualquier tipo de violencia o discriminación dentro de estos espacios de trabajo. Eh, Les pedimos pues estar muy atentos a la información que nos va a compartir el día de hoy Ana Paula, estos conceptos clave, el marco normativo que puede ser aplicable y las herramientas prácticas que pueden ayudar a sus organizaciones a avanzar, ¿no? En la construcción de estos ambientes laborales más seguros y respetuosos. Recordarles que estas sesiones son únicamente informativas y no se pueden tomar como una asesoría legal, pero sí, con base a la información que nos compartan el día de hoy, ustedes identifican algún espacio que requiera de asesoría puntual, les invitamos siempre a levantarlas a través de nuestro sitio web en www.appleseedmexico.org en el espacio de asesorías legales. En un ratito les pongo en el chat nuestra liga. Recordarles también que el espacio de preguntas y respuestas está disponible para que ustedes puedan ahí poner las mismas. Esperemos que la información les ayude a resolver varias, pero también les genere inquietudes para que se acerquen y podamos también ir apoyándolos en este ámbito. Y mientras les presento a nuestro ponente, perdón. Voy a lanzar el cuestionario antes de la sesión para que nos lo vayan respondiendo. En este momento, en sus pantallas debe ya aparecer esta nueva ventanita con las 6 preguntas para que nos ayuden a irlo respondiendo. Mientras tanto, les presento a nuestra ponente. Nos acompaña el día de hoy Ana Paula Vivanco de León. Ella es abogada egresada del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, donde cursó sus estudios como beneficiaria de octava generación de la beca Líderes del Mañana. Ella se graduó con el mejor promedio de su generación, obteniendo el premio Ceneval y la mención honorífica de excelencia, distinciones otorgadas a nivel nacional por su sobresaliente desempeño académico. Desde octubre del 2023 forma parte del área jurídico-laboral del despacho Santos Elizondo, donde se desempeña como abogada, fortaleciendo su práctica en derecho laboral, acompañando a organizaciones y empleadores en el cumplimiento de sus obligaciones y en la prevención de riesgos legales. Durante su trayectoria ha sido reconocida por su excelencia académica y profesional, incluyendo mención honorífica en el Premio Santos Elizondo y el segundo lugar en la competencia universitaria sobre derechos humanos Sergio García Ramírez. Su perfil combina sólida formación técnica, enfoque en derechos humanos y experiencia práctica en materia laboral. Te damos la bienvenida, Ana Paula, y siempre agradecidos de tener la disposición para compartir tus conocimientos con las organizaciones de sociedad civil. Eh, Dejaré unos minutitos más el cuestionario previo a la sesión para que nuestras organizaciones que están participando puedan seguir respondiendo, pero te doy ya el foro y estoy aquí atenta para cualquier comentario, duda y para poderte ir leyendo aquellas dudas que surjan conforme nos compartas tus
slides. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias por el espacio y un gusto estar aquí nuevamente. Voy a compartir mi pantalla. Solamente, Margarita, si me puedes apoyar a confirmar si están viendo la presentación. Sí, ahora nada más falta ponerla en modo presentación. Y creo que se replica mi pantallita, no sé si... Exacto. Sí, dame un segundo, te lo voy a dejar aquí para estar al pendiente. Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Como Ahí ya va. saben, mi nombre es Ana Paula Vivanco de León y el día de hoy vamos a estar platicando un poquito acerca de la prevención de la violencia de género en nuestras organizaciones. Entonces, hice un pequeño Menti, si me pueden apoyar escaneando el código QR o en todo caso accediendo al Menti con un código que les voy a proporcionar. Y la pregunta aquí es, ¿sabemos qué es la violencia de género? ¿Tenemos algún conocimiento previo respecto a la violencia de género? ¿Y a quiénes creemos que puede involucrar? ¿A qué tipo de personas? ¿Puede ser de qué tipo de edades? ¿Qué factores creemos que pueden estar involucrados? Entonces, voy a dejar aquí la pantalla un segundito por si pueden escanear el código y en caso de que no lo puedan escanear, en un momentito les comparto el código del Menti. Le voy a dejar un segundito. Listo. Vamos a pasar con el Menti. ¿Me pueden apoyar, por favor? Las personas que no hayan podido escanear el código, solamente copiamos este código 21799303, solamente poniendo sus conocimientos en general de qué conocen qué es la violencia de género y a quienes creen que puede involucrar. Y los voy a ir leyendo. Solamente tenemos espacio para 50 personas, me parece que estamos conectados 80, entonces creo que tenemos un buen margen, las personas que puedan participar. Aquí dicen algunas personas que puede afectar a todas las personas, a mujeres, a todos, a las mujeres, a todas las personas y a todas las personas. ¿Qué más tenemos? A todos, sigue siendo la respuesta más fuerte, a todas las personas también, a todos. Ok, vamos a darle unos segunditos más. También nos mencionan qué es hostigamiento o acoso. ¿Qué más? ¿Qué más respuestas tenemos? Que puede ser indistinto a todas las personas en general. Se repite otra vez las mujeres, a todas las personas, que incluye agresiones, que puede tener represalias contra las mujeres. Perfecto. Yo creo que aquí tenemos un buen margen para ver qué conocimiento previo tenemos de la violencia de género y a quiénes puede involucrar. La mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que la violencia de género puede ser contra cualquier persona y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque se tiene el prejuicio de que siempre va dirigida en contra de las mujeres, ¿no? Creo que sí tenemos un poquito de conocimiento acerca de lo que puede incluir agresiones, puede incluir hostigamiento, puede incluir acoso. Y obviamente es el acoso dirigido solamente por género, afecta a las mujeres básicamente. Perfecto. Yo creo que con estas respuestas tenemos suficiente. Muchas gracias a todos los que participaron. Listo. Regresamos con la participación, con la presentación, perdón. Entonces, ahora sí, ya veo que tienen un conocimiento previo bastante importante. Yo creo que es la base para toda esta presentación. Entonces, ya podemos empezar. La estructura de esta capacitación va a ser bien práctica, va a ser la introducción, vamos a ver un poquito del contexto en México de la violencia en razón de género en el ámbito laboral, vamos a repasar algunos conceptos básicos para dejarlos bien en claro, vamos a definir cuáles son los tipos de violencia laboral, cuáles son los factores de riesgo que podemos identificar en nuestra organización, cuáles son las personas involucradas, cuál es en todo caso la responsabilidad para un agresor, la responsabilidad para nuestra organización, cuáles son las obligaciones adicionales para la organización. Vamos a conocer qué es un modelo de protocolo en caso de que no lo tengamos implementado, no conozcamos qué sea y finalmente concluimos con unas pequeñas reflexiones. Entonces, como introducción, obviamente sabemos que la prevención de la violencia de género en nuestras organizaciones o en cualquier tipo de empresa o institución es clave para garantizar entornos de trabajo seguros, respetuosos e inclusivos. Los empleadores, en este caso nosotros como organizaciones, tenemos responsabilidad de promover una cultura basada en igualdad, en respeto y en tolerancia cero frente a cualquier tipo de violencia o discriminación. Entonces, obviamente tenemos una visión en general que tenemos que implementar políticas, protocolos o inclusive solamente acciones que nos permitan identificar, prevenir y actuar ante situaciones de violencia de género o discriminación.
de manera que fomentemos ambientes saludables y equitativos para todos. Entonces, estas medidas contribuyen al bienestar de las y los trabajadores y fortalecen la confianza dentro de la organización y promueven un desarrollo organizacional más justo y sostenible. Porque es importante hablar de prevención de violencia de género en el siglo en el que estamos, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros estamos de acuerdo en que se han logrado muchísimos avances en materia de género en general, en materia de violencia de género en el área de trabajo, por supuesto. Sin embargo, las cifras del contexto en México, en general en el mundo, pero principalmente en México, nos indican que aún tenemos barreras importantísimas en razón de género en el área laboral. Entonces, es por ello que es importante retomar esta conversación, no dejarlo olvidada, no solamente decir, ya tenemos los mismos derechos que los hombres, en teoría todo padrísimo, ya somos felices, no. ¿Por qué? Porque la realidad de México no es esa, no hemos logrado llegar a donde queremos estar y obviamente como lo platicábamos ahorita, cuando hablamos de género no solamente hablamos de mujeres, entonces es importante conocer a todo el espectro, a todas las personas que pueden estar involucradas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto en México? Estas cifras, la verdad es que son un poquito, no están tan actualizadas porque son las más recientes que encontré, pero ya pasaron algunos añitos. Entonces, obviamente va a haber ahí un gran margen. Pero hasta el momento donde se hizo la encuesta, 7.9 millones de mujeres de 15 años o más en México han vivido violencia de trabajo. Es impresionante el número de mujeres que han vivido esta violencia en el trabajo. Obviamente hay varios tipos de violencia laboral, pero el más común es el sexual. Cuando una persona ha reportado violencia en el trabajo, el 73% es violencia sexual. Equivale a 5.7 millones de mujeres y obviamente es el tipo más común. Después va seguido por la violencia psicológica, que afecta a 2.4 millones de mujeres. Aquí otra cifra que nos impacta bastante es que estas 2.4 millones de mujeres que sufrieron violencia psicológica, a casi 1.9 millones de mujeres se les ha ignorado. Es decir, estamos hablando de un gran margen de impunidad, de que a estas personas no se les aplicó ningún tipo de sanción y obviamente esto no trascendió ni siquiera en el ámbito laboral y mucho menos en otros ámbitos civiles y penales, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo en que la violencia de género puede ser dirigida a cualquier persona. Sin embargo, cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos indican que del 100% de personas que indicaron haber sido víctimas de hostigamiento, de discriminación, el 94.53% son mujeres. Entonces, estamos hablando que solamente menos del 6% de las personas que lo reportan no son mujeres. Entonces, y aquí la importancia de enfatizar en las mujeres y en la prevención de la violencia de género, específicamente en el sector de las mujeres. También una encuesta del INEGI reporta que 26.6% de las mujeres que trabajan o han trabajado alguna vez han experimentado algún tipo de violencia, es decir, es más de un quinto. Principalmente les comentaba de carácter sexual o discriminatorio. Y en cuanto a los agresores, aquí esto es bien importante para los conceptos que vamos a aprender en un ratito más, el 35.2 de este tipo de violencia fue por acoso sexual laboral, es decir, por personas que no necesariamente tenían un grado jerárquico mayor. Y el 19.3 proviene de los superiores jerárquicos, que esto se conoce como el hostigamiento sexual laboral. Ahora sí, vamos con los conceptos básicos. Digo, yo sé que todos aquí ya tienen una idea, un concepto, puede ser que súper estructurado, de qué es la violencia laboral, de qué es el género, de qué es la violencia laboral en razón de género. Simplemente como una pequeña recapitulación, ¿qué es la violencia laboral? Son acciones o omisiones que se ejercen por personas que tienen un vínculo laboral o un análogo contra la víctima, independientemente de si hay una relación jerárquica o no. Y obviamente esto va a ser un abuso de poder que puede dañar autoestima, puede dañar salud, puede dañar integridad, libertad, seguridad, economía, y obviamente va a impedir su desarrollo y va a atentar contra la igualdad. Aquí es bien importante identificar que la violencia laboral no solamente ocurre cuando tenemos un contrato individual firmado, ¿no? Sino también ocurre en situaciones análogas, es decir, si pueden llegar a perdón, me enviaron un mensajito, si pueden llegar a haber violencia laboral ejercida por parte de proveedores, por parte de clientes, es un vínculo análogo. ¿Por qué? Porque deriva o se asimila a la relación laboral. En caso de los asalariados, en caso de prestadores de servicios puede ser un poquito debatible, pero al final de cuentas, toda persona que tenga un vínculo laboral o un análogo y que ocurra en estas situaciones se configura como violencia laboral.
Ahora, ¿qué es el género? A veces se confunde un poquito lo que es género y sexo, solamente para recapitular. El género son roles, son características, son oportunidades. Es una construcción social, es decir, lo que la sociedad, lo que nosotros como sociedad consideramos apropiado para los hombres, para las mujeres, para los niños, para las niñas, e inclusive también para las personas no binarias. O sea, es decir, que nosotros consideramos que estas personas en razón de su género deben de realizar por el hecho de meramente pertenecer al género al que pertenecen. Y ahora sí, ¿qué es la violencia en razón de género? Obviamente es una suma entre el concepto de violencia laboral y de género, es decir, son estos abusos de poder que ocurren cuando las personas tienen un vínculo laboral o un análogo en razón del género, es decir, la justificación de estas acciones, de estas omisiones, es el género por sí mismo. Son actos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Aquí, ¿por qué subrayo género? Porque nuevamente les repito, no solamente puede ser contra las mujeres, puede ser contra hombres, contra personas de la comunidad LGBTI+, etcétera, ¿no? Y obviamente retomando, las mujeres y las personas de la comunidad LGBTI+, son las principales víctimas. Entonces aquí que es importante mencionar que obviamente las mujeres nos queda clarísimo que son las principales víctimas de la violencia laboral. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios, porque respalda esto la comunidad internacional, el marco nacional, las instituciones. Sin embargo, las personas de la comunidad es bien complicado poder identificar cómo son afectados, de qué manera son afectados, cuáles son este tipo de tratos discriminatorios que sufren específicamente. ¿Por qué? Porque no hay investigación, porque ahorita no nos encontramos en una fase tan desarrollada en la que a la comunidad investigadora, a la comunidad legislativa, en todo caso, le interesa regular este tipo de violencia en contra de las personas de la comunidad. Sin embargo, es bien importante mencionar que sí son uno de los grupos que más sufren violencia de género. Entonces, no los podemos dejar invisibilizados, no podemos decir, ¿sabes qué? Solamente las mujeres, sino también debemos de enfocarnos en las personas de la comunidad LGBT. ¿Por qué? Porque actualmente se encuentran invisibilizados y ni siquiera sabemos de en qué medida sufren violencia laboral, cómo lo sufren, etcétera, ¿no? Entonces hay que estar bien conscientes de que principalmente debemos de prevenir la violencia laboral en razón de género contra mujeres y personas de la comunidad. Ahora, otro concepto bien importante que ya lo repasamos, que es el hostigamiento, que es el acoso y que es la discriminación. El hostigamiento es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente a la o el agresor en los ámbitos laborales. Es decir, es cuando ocurren abusos de poder con una subordinación real. Es decir, una persona tiene un jefe y el jefe está realizando estos actos de abuso de poder. El acoso, por otro lado, no existe en una relación de subordinación. Sí hay un abuso de poder, pero no necesariamente viene de una categoría jerárquica. Puede ser una persona que esté sufriendo acoso de un par, de un compañero de trabajo del que tenga su mismo puesto, ¿no? Entonces, esta es la diferencia. El acosamiento viene de personas que tienen un rango jerárquico mayor y el acoso no necesariamente. Ahora, creo que también es bien importante darle nombre a la discriminación. ¿Por qué? Porque como vamos a repasar en un ratito, en la legislación mexicana, si bien se menciona la discriminación, no se le da un nombre tal cual como se le da el hostigamiento y como se le da el acoso. Se trata como iguales, se trata como, ¿sabes qué? Al final son violencia laboral. Sin embargo, es bien distinto. ¿Por qué? Porque el hostigamiento y el acoso son abusos de poder. Y la discriminación es una anulación de reconocimiento de derechos laborales en razón del género. Es decir, en todo caso, la discriminación, digámoslo en términos económicos, sería que una persona por el hecho de ser mujer no se le esté pagando lo mismo que a otra persona que es hombre, aunque tengan la misma jornada, el mismo salario, misma antigüedad, etcétera, ¿no? Entonces, hostigamiento y acoso es una conducta más activa, es una conducta de abuso de poder y discriminación, es decir, ¿sabes qué? Yo te anulo el reconocimiento de estos derechos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de violencia laboral de género? ¿Por qué es importante identificarlos? Porque la ley también está un poquito atrasada en cuál es cuál, ¿no? Solamente reconoce la psicológica, la sexual, la física y a veces las trata como iguales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de violencia económica? Perdón, los tipos de violencia laboral. Primero tenemos a la económica. Esta tiene que ver con la limitación en el desarrollo personal. Si una persona, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser de la comunidad, no binaria, etcétera, no puede crecer, no puede ascender por el hecho de su género, es económica. También si está percibiendo un salario menor, como les comentaba en el caso de la brecha salarial,
También si tiene menores oportunidades de ascenso o acceso a prestaciones, esto lo vemos en todos los días, las mujeres todavía estamos muy, muy atrás de tener cargos de poder iguales a los que tienen los hombres en cuanto a número, ¿no? También puede haber restricciones basadas en el estado civil, en el embarazo, entre la maternidad, que obviamente están ligadas con el género. También puede haber violencia laboral psicológica. Esto puede ser asignación de valores de menor relevancia por considerar que estas labores solamente le van a pertenecer a personas de cierto sexo, ¿no? Que solamente están reservadas para personas de tal sexo porque así es la naturaleza y así es la construcción social. También puede haber una descalificación constante, puede haber ofensas, humillaciones, desmeritación de trabajo, acecho, invisibilización del entorno laboral y descalificación, nuevamente por razón de género. Luego tenemos uno de los tipos, pues que son más, que saltan más a la vista, ¿no? Que es el sexual. Este puede ser un hostigamiento a través de medios electrónicos, es decir, no solamente basta con que llegue mi jefe y me hostigue sexualmente, sino que también se puede hacer a través de medios electrónicos, puede ser correo, puede ser WhatsApp, puede ser a través de cualquier tipo de canal, de llamadas telefónicas. También incluye propuestas de mejores laborales a cambio de relaciones sexuales o cualquier tipo de favor sexual. Inclusive puede haber amenazas de que en caso de que no realicen este tipo de conductas, pues las van a despedir, van a tomar represalias, etcétera, ¿verdad? También incluye la generación de temor de agresión sexual, puede haber comentarios sexuales ofensivos, una obligación de observar material sexual, conductas como intento de violación sexual, la violación sexual consumada, manoseos, tocamientos y exhibicionismo sexual, por mencionar algunas. Y la violencia física, que es la que a veces se da menos. ¿Por qué? Porque es más fácil identificar, ¿no? Son agresiones físicas como patadas, golpes, ataques, cualquier tipo de agresión física contra una persona en razón de su género. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que nosotros debemos de detectar en nuestra organización, ¿no? Es decir, ¿qué cosas debemos identificar que puedan ser algún factor de riesgo para que se propicie la violencia laboral en nuestros entornos de trabajo? Número uno, tenemos las jerarquías rígidas. Si en nuestra organización tenemos una estructura jerárquica vertical muy estricta y hay una dificultad por denunciar, no solamente por el proceso, por lo tardado, por lo incómodo, sino por el miedo a represalias o afectar la trayectoria profesional, es un factor muy importante que puede propiciar la violencia de género. También tenemos el abuso de poder. Si los trabajadores, las trabajadoras tienen una percepción de que en nuestra organización hay impunidad, hay falta de supervisión, que los altos mandos hacen lo que quieren, no van a ser cuestionados, no van a ser sancionados, pues obviamente una persona que sufra violencia de género a cargo a cargo de sus superiores no va a querer denunciar por miedo a las represalias. También por un manejo indebido de autoridad. Si se sabe que en esta organización pues hay ciertas personas que usan su autoridad para controlar, para intimidar, para acosar, obviamente esto también lo propicia. También está la falta de capacitación. Puede haber un desconocimiento de la normativa en materia de derechos humanos, de perspectiva de género y de prevención de violencia. ¿Esto por qué es importante? No solamente porque la persona que está ejerciendo este tipo de violencia puede no saber qué es violencia de género, sino también porque la misma persona que es víctima de violencia de género puede no identificarla, puede decir, ¿sabes qué? Se enojó porque hice algo mal, se enojó porque pues le di razones. No necesariamente es tan fácil identificar qué es violencia de género en el área laboral, ¿no? Si realmente perteneció a algo general o realmente obedece a razones de género. También, si hay presencia de estereotipos y prejuicios en nuestra organización, hay falta de sensibilización, normalizamos ciertas conductas discriminatorias y violentas, perdón, principalmente hacia mujeres y personas con identidades de género diversas, obviamente no va a haber una confianza para implementar un sistema de denuncia y que sea efectivo. También el manejo inadecuado de casos de violencia. En caso de que nosotros ya hayamos tenido experiencias en donde se denunció algún tipo de violencia de género laboral y no tomamos las medidas necesarias, realizamos omisiones, tuvimos un proceso revictimizante, no sé, voy a exagerar, pero digamos, le preguntamos a la víctima, ¿sabes qué? ¿Cómo vas vestida? ¿Qué provocaste? ¿Por qué lo hiciste enojar? Todo este tipo de procesos que no tienen tacto, que deben de manejarse con mucho, mucho cuidado y nosotros no lo hicimos, obviamente va a haber una predisposición de las y los trabajadores a no denunciar este tipo de casos. ¿Por qué? Porque se sabe que
a veces puede ser peor denunciar, ¿no? Que puede ser revictimizante, que le pueden decir, sabes que no era para tanto, la gravedad no es esa, ¿no? Entonces, estos son algunos de los factores de riesgo. Denme un segundito para tomar agua. Listo. Ahora, ¿cuáles son los actores involucrados y las posibles responsabilidades? Yo creo que es bien fácil identificar, en este caso, quiénes están involucrados, ¿no? Obviamente está involucrada la presunta víctima, el presunto agresor y la organización. La víctima, obviamente, en caso de que se demuestre a través de nuestro proceso de investigación que vamos a tener en nuestro protocolo que en efecto fue víctima, no va a ser responsable por haber denunciado, ¿verdad? Es obvio. Sin embargo, un agresor en el que se compruebe a través de un proceso de investigación, a través de pruebas, que sí en efecto cometió este tipo de acciones de violencia en razón de género, obviamente va a tener responsabilidad por participación directa. Ahora, en el caso de la organización sí puede ser responsable por el incumplimiento de sus obligaciones, y no va a ser una responsabilidad tal cual por acosar a una persona, sí va a ser por el incumplimiento de sus obligaciones en caso de que no cumpla con la totalidad, ¿no? Estamos hablando de que si, por ejemplo, una persona denuncia a otra por acoso sexual internamente dentro de la empresa y la organización omitió darle seguimiento a esa denuncia, el proceso fue revictimizante, le dijo, sabes que no es para tanto, obviamente va a haber responsabilidad porque nosotros como empleadores tenemos ciertas responsabilidades y el incumplimiento automáticamente pues nos va a llevar a una responsabilidad, ¿no? Entonces, la organización puede ser responsable, ya sea porque los agresores son representantes directos de la empresa o porque nosotros toleramos este tipo de actos por personas no representantes, es decir, por cualquier trabajador. Sin embargo, nosotros no tomamos acciones, las toleramos, también somos responsables por el incumplimiento de nuestras obligaciones. Entonces, ¿cuál puede ser la responsabilidad del agresor? Digo, obviamente este tipo de responsabilidades, dependiendo de la gravedad, se definen a través del protocolo que más adelante vamos a platicar. Sin embargo, pues, ¿cuál puede ser una de las medidas más graves de responsabilidad para el agresor en el área laboral? Pues es una causal de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para la organización. ¿Por qué? Porque el artículo 47, fracción 8, dice que el trabajador o trabajadora que cometa actos inmorales de hostigamiento, acoso sexual, incluso entra aquí la discriminación contra cualquier persona o lugar de trabajo, pues puede ser rescindida la relación laboral sin ningún inconveniente. Sin embargo, aquí que es bien importante que tengamos en cuenta, así como cualquier otra causal de rescisión que nosotros vayamos a ejecutar, tenemos que tener pruebas para que en caso de que tengamos un juicio, podamos acreditar que sí hay una existencia de una rescisión. ¿Por qué? Porque nosotros como patrones tenemos la carga de la prueba, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que tuvimos un tema de acoso sexual, se rescindió la relación de trabajo respecto al agresor, que se confirmó que era agresor a través de todo un proceso de investigación que nosotros practicamos nuestro protocolo efectivamente. Debemos de contar, puede ser con capturas de pantalla, con correos, audios, videos, inclusive con testigos, actas administrativas. Son muy importantes las actas administrativas en estos casos. Podemos recabar reportes de hechos de otras personas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo importante es tener bien fundamentada la causal de rescisión para que en caso de un eventual juicio no tengamos inconveniente en probar que la rescisión fue a causa de esta causal específica de violencia laboral. Ahora bien, ¿hay acciones en otras materias? Por supuesto que sí. La organización no va a ser un escudo. El hecho de que yo haya despedido en lo laboral a una persona no va a limitar a la víctima de que pueda interponer otro tipo de acciones, ya sea en el área civil por daños y perjuicios o comúnmente en el área penal, ¿no? Porque también se configuran como delitos. Entonces, por el hecho de que yo tome acciones en el área laboral, esto no limita a la víctima de que no pueda realizar otro tipo de acciones en contra del agresor. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la organización? En caso de que una persona en nuestro centro de trabajo sufra violencia en razón de género y nosotros no tengamos pues nuestro protocolo bien implementado, no tomemos acciones, incurrimos en una causal de rescisión sin responsabilidad para el trabajador. Es decir, el trabajador o la trabajadora puede rescindir la relación de trabajo
por el hecho de que se permitió, el mismo patrón incurrió en cualquiera de sus representantes o cualquier empleado o empleada en faltas de probidad, honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento o acoso sexual, discriminación, etcétera, ¿no? Entonces el trabajador, la trabajadora puede dar por rescindida la relación de trabajo sin responsabilidad para esta persona. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una serie de obligaciones definidas en el artículo 133, entre las que se incluyen realizar actos de hostigamiento y acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. Aquí hablamos más que nada de los representantes de nuestra organización. Queda prohibido que los representantes de nuestra organización realicen actos de hostigamiento y acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. Y aquí viene la otra fracción, que es la que más se llega a llega a tener lugar, ¿no? Que en caso de que personas que no sean representantes de la empresa, pero que estén dentro, que sean empleados, realicen este tipo de acciones de hostigamiento, acoso sexual, discriminación, y nosotros toleremos o permitamos estos actos, también somos responsables. ¿Por qué? Porque está prohibido que realicemos estos actos de manera directa, o bien los permitamos o los toleremos. Ahora vamos a revisar cuáles son las obligaciones de nuestra organización a la luz de un marco regulatorio. Digo, como ya vimos aquí en términos generales, pues obviamente por mera lógica tenemos la obligación de prevenir la violencia laboral. Pero ¿cuáles son las obligaciones específicas con las que debemos de cumplir para estar acorde a la ley, ¿no? Primero vamos a empezar con el marco internacional. Sí les quiero adelantar que pues la entidad, perdón, que se dedica a revisar el cumplimiento de este tipo de obligaciones en materia laboral va a ser la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través del área de inspecciones, ¿no? Sin embargo, obviamente el área de inspecciones no te va a solicitar que acredites que estás cumpliendo con las obligaciones del marco internacional. ¿Por qué? Ojalá algún día pase, pero no va a pasar a corto plazo. No tienes que garantizar que tú estés cumpliendo con obligaciones internacionales. Pero ¿por qué es importante tomarlas en cuenta? Porque a veces son un poquito más expansivas en cuanto a la protección de los derechos de las personas involucradas, y también van acorde a toda la normativa nacional que ya tenemos, ¿no? Entonces es importante saber qué nos dice el marco internacional para poder cumplir, que aunque no sea obligatorio y no lo tengamos que acreditar, sí amplía mucho nuestra visión como organización y nos permite respetar los derechos humanos, que es lo más importante en nuestra organización. Entonces, para tal efecto, es importante conocer el convenio 190 de la OIT, la convención, la Agenda 2030, e incluso jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si queremos abarcar un poquito más en el tema de la protección, ¿no? Entonces, ¿qué es el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo? Yo creo que todos hasta este momento saben que la Organización Internacional del Trabajo, pues es un organismo, como su nombre lo dice, internacional, que se dedica a garantizar los derechos de las personas trabajadoras. Entonces, en este convenio se establecen una serie de cuestiones importantes en relación a la violencia en el área laboral, ¿no? Entonces, vamos a repasar qué dice el convenio 190. ¿Cuáles son las definiciones fundamentales? Habla de la violencia y el acoso del mundo del trabajo. Nuevamente define qué es la violencia, qué es el acoso, pero también reconoce explícitamente el término de mundo del trabajo, haciendo referencia a que la violencia de género no solamente puede suceder en el lugar de trabajo en el que normalmente se prestan los servicios, sino que hay una ampliación hacia todo tipo de lugares en donde hay un vínculo de la relación de trabajo, ya sea porque se estén ejecutando, porque hay un viaje por medio, porque sea un canal oficial para la comunicación, etcétera, ¿no? También habla de la violencia y acoso específicamente por razón de género. Aquí amplía la protección a violencia en razón de género y sexo, e incluye explícitamente el acoso sexual. También reconoce que el acceso a un mundo libre de violencia y acoso es un derecho de toda persona, y su vulneración obviamente es un abuso de derechos humanos. Es decir, si nosotros permitimos que en nuestra organización ocurran este tipo de situaciones y no le damos seguimiento alguno o no tenemos implementadas las acciones que son necesarias, pues obviamente hay una violación de derechos humanos. Entonces es por ello que es importante tenerlo en cuenta. Era lo que les comentaba también, el alcance más allá de la oficina. Este convenio nos dice, ¿sabes qué? La violencia de género no solamente puede ocurrir en
en tu oficina, en caso de que tengamos oficinas presenciales. No se termina en la puerta del edificio. Tú cierras la puerta y a partir de ahí ya no hay violencia de género, ¿no? Este convenio nos dice la violencia puede ocurrir en un margen bien, bien grande. Puede ocurrir en el lugar de trabajo, pueden ser espacios públicos y privados, siempre y cuando se trabaje ahí. Puede ser en lugares de descanso, en instalaciones sanitarias, de aseo, vestuarios, baños, etcétera. También puede ser en los desplazamientos, viajes, eventos y lo más importante, actividades sociales, ¿no? Que a veces pensamos que las actividades sociales ya trascienden del área laboral. El convenio dice, también abarcamos esta protección en las actividades sociales relacionadas con el trabajo. También se puede dar a través de comunicaciones relacionadas por el trabajo, pueden ser mensajes, WhatsApps, correos, Teams, cualquier tipo de tecnología de información o cualquier tipo de medio de comunicación. Y también en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. ¿Por qué es importante reconocer la violencia de género? Dice el convenio, porque en la persona afecta su salud psicológica, sexual, económica, incluso su bienestar económico. En la carrera, porque impide que las personas, particularmente mujeres, y ahí yo agregaría a personas de la comunidad, accedan al mercado de trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente. Y en la empresa, porque afecta negativamente la organización del trabajo, las relaciones laborales, el compromiso de los empleados, la confianza de los propios empleados en la empresa, la reputación de la empresa para la sociedad en general, para la industria y también afecta a la productividad. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones clave para la organización según el convenio? La tolerancia cero. La organización tiene responsabilidad de promover un entorno de tolerancia cero frente a estos comportamientos. Esto no implica que si hay una denuncia, le voy a decir a esta persona que se declara como agresor, ¿sabes qué? Bye, tú ya no puedes estar en mis oficinas. No, sino que implica que la tolerancia cero se va a aplicar a través de un protocolo de actuación en el cual yo recibo esta denuncia de manera anónima y diga, ¿sabes qué? Voy a realizar un proceso de investigación con garantizando los derechos humanos de la víctima para determinar si en efecto estos hechos ocurrieron. Y en caso de que hayan ocurrido, hay tolerancia cero para que esto siga ocurriendo. ¿Por qué? Porque voy a tomar medidas al respecto. También ahí puede haber una gestión de riesgos. Digo, lo vamos a ver más adelante, pero hay una NOM que es la 035 que habla de los factores de riesgo. Se incluye el acoso y el hostigamiento y se deben identificar los peligros y evaluar los riesgos de violencia y acoso si tenemos más de 15 trabajadores. También la política del lugar de trabajo, digo, esto es obvio, nosotros debemos tomar acciones para atender, para prevenir la violencia de género. También reconoce la violencia doméstica, que les digo, es un margen un poquito más protector, perdón. La organización debe reconocer que la violencia doméstica que ocurre en casa puede trascender al área laboral. Y habla de los derechos de las víctimas y las garantías. Habla de que una persona que sea víctima debe tener acceso a vías de recurso, reparación, medidas de apoyo. Es decir, debe tener un sistema de denuncia, se debe de realizar una investigación con debida diligencia y se deben de realizar reparaciones si en caso de que los hechos hayan sido probados, que hay una reparación del daño y haya medidas de apoyo. Y obviamente todo esto con perspectiva de género. Debe haber protección contra las represalias. Se deben garantizar medidas de protección para que no haya un tipo de revictimización. También debe haber un derecho al retiro. Todos los trabajadores tienen el derecho de alejarse de una situación de trabajo si por motivos razonables creen que presenta un peligro inminente. Ahora, para terminar el tema del convenio, ¿cuáles son los puntos importantes que debemos de considerar? En resumen, para nuestro protocolo, debemos de considerar el tema de la confidencialidad. Hay que proteger la privacidad de las personas implicadas y la confidencialidad de la información en todo momento, principalmente de la persona denunciante. También debemos de tomar en cuenta que nuestro protocolo debe incluir sanciones. La empresa debe prever sanciones claras para los casos comprobados de violencia laboral y debemos de atender a la capacitación obligatoria. Es un deber como de nosotros como empleadores proporcionar información y capacitación para poder prevenir y atender este tipo de situaciones de violencia. Luego pasamos con la Convención Belém do Pará. También es un instrumento, en este caso es del derecho interamericano. El nombre oficial es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque es el primer tratado que habla sobre el derecho de las mujeres, específicamente regresamos a las mujeres, a vivir una vida libre de violencia. En México es vinculante, ¿por qué? Porque fue ratificado por el Estado mexicano, es decir, México es parte de la organización de la OAE, Organización de Estados Americanos,
y ratificó este documento, por tanto, tiene una naturaleza de obligatoria para todos, ¿no? Dio pauta para la creación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia en México. Entonces, se define qué es la violencia contra la mujer, cualquier acción basada en género, la naturaleza es una violación de derechos humanos y una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Es decir, aquí hace un reconocimiento a que las mujeres históricamente han sido violentadas y se especifica también en que han sido violentadas históricamente en los centros de trabajo. Es por ello que se recalcan y se establecen obligaciones para los estados y derechos para las mujeres en los centros de trabajo. Obviamente va a trascender a todos los sectores, independientemente de raza, nivel de ingresos, cultura, género, etcétera. También habla de los tipos y ámbitos de la violencia. Aquí reconoce solamente la violencia física y la violencia sexual, también la violencia psicológica, y habla de que esta violencia puede ocurrir tanto en la vida privada como en la vida pública. En la vida pública la reconoce como la que ocurre en el lugar de trabajo. Los derechos protegidos en la organización, es decir, los derechos que se ven implicados en cualquier tipo de situación donde pueda haber una violencia en el centro de trabajo, en razón de género, es el derecho a que se respete la vida, integridad, el derecho a la dignidad inherente, derecho a ser libre de formas de discriminación, derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento. ¿Y por qué es obligatoria la prevención en la empresa? ¿Por qué? Porque nosotros como organizaciones internacionalmente tenemos la obligación de la debida diligencia. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros cuando nos enteremos de que existe un caso de posible violaciones de derechos humanos en razón de perdón, en razón de género, debemos actuar para prevenir, no solamente actuar, debemos investigar y en su caso sancionar. Debemos modificar los patrones. Si nosotros identificamos que en nuestra organización existen patrones con estereotipos discriminatorios, violentos, debemos de modificar estos patrones en una cultura organizacional. Debemos de tener mecanismos de protección para el resarcimiento y reparación del daño y nuevamente nos reitera la importancia de la capacitación para la prevención y sanción de este tipo de conductas. También podemos identificar que es importante identificar que vamos a tener que involucrarnos en la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque habla de igualdad de género en el 5, en el objetivo 8 habla de trabajo decente y crecimiento económico y en el objetivo 10 reducción de las desigualdades. Es decir, si nosotros tenemos un protocolo que cumple con todos los criterios, nosotros estamos contribuyendo a el cumplimiento de estos 3 objetivos de la Agenda 2030. Ana, Finalmente, sí, dime, perdón, Margarita. Posterior a este slide, si quieres te leo unas dudas, ¿vale? Perfecto. Ya nada más para acabar con el tema internacional. Hay una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente el caso Hendricks versus Guatemala. Este caso es sobre un abogado que intentó ingresar a una entidad privada, era un colegio de abogados, y fue discriminado por el tema de su nacionalidad, ¿no? Entonces, independientemente de los hechos y que no se asimilan a lo que nosotros estamos revisando, sí se estableció una jurisprudencia importante y obligatoria para nosotros como empresas. Entonces hay un mandato internacional para la organización, que es que las empresas y organizaciones tienen la obligación de mantener un comportamiento responsable en su actividad económica y en el empleo, que implica un comportamiento responsable, no tolerar ningún tipo de violación de derechos humanos. También se habla del respeto a la no discriminación, debemos respetar este derecho y debemos ver cómo podemos contribuir a protegerlo y garantizarlo. ¿Y por qué la organización está obligada a prevenir? Porque la jurisprudencia de la Corte nos dice que hay una corresponsabilidad. Obviamente todos los instrumentos internacionales son de aplicación obligatoria para el Estado, sin embargo nos habla de un deber de corresponsabilidad. El Estado no puede trabajar solo para lograr sus objetivos, sino también habla de que las entidades privadas, en este caso nosotros como organizaciones, en todo caso como empresas, debemos de garantizar y respetar los entornos libres de violencia y libres de discriminación. Les recordaba, tenemos un deber de debida diligencia, debemos de prevenir, investigar y sancionar. No basta con que solamente digamos yo no fui el agresor, sí ocurrió en mis instalaciones, pero yo no fui el agresor, ¿no? Implica que nosotros contemos con un protocolo que pueda prevenir, que pueda investigar y en su caso sancionar. Y listo. Pasamos ahorita a lo nacional.
Muchas gracias, Ana Paula. Nos preguntan, ¿aplica la violencia de una mujer a otra mujer? En todos estos rubros que nos has ido mencionando. Sí, claro, puede haber violencia de una mujer en contra de otra mujer, siempre y cuando sea en razón de género. Por ejemplo, les pongo un ejemplo bien práctico. Digamos que una mujer está en cierto puesto de trabajo y una mujer asciende independientemente de su género, por sus logros, etcétera, y esta mujer le dice, ¿sabes qué? Tú no debes de ascender, ¿por qué? Porque nuestras labores están solamente en esta área, solamente nuestras funciones se deben de concentrar en esta área porque nos debemos dedicar a esto, digamos que eran funciones administrativas, ¿no? Y tú ya pasaste a un puesto de operación en una industria, digo, lo estoy trasladando a un escenario bien diferente a las organizaciones, ¿no? Pero la propia mujer puede establecer estereotipos, puede normalizar la violencia e incluso puede ejercerla. Entonces sí, sí puede haber violencia de género de mujer a mujer. Muchas gracias, Ana Paula. Em, Nos preguntan, ¿qué pasa cuando hay una denuncia? ¿Se activa el protocolo de investigación y la denunciante... se activa el protocolo de investigación y la denunciante desiste porque pudo resolverlo de manera individual? ¿Cómo debe proceder la organización? ¿Cómo se debe de documentar? Ok, perfecto. En dicho caso que, digamos, hay una denuncia, creo que me parece que se están refiriendo adentro del centro de trabajo, no en el tema penal, sino dentro de nuestro sistema de denuncias, digámoslo así, y se llega a arreglar. La recomendación es seguir con el procedimiento hasta que la víctima lo permita. Si obviamente la víctima se nos acerca y nos dice, sabes que ya no quiero, me está causando más estrés, me está causando pues algún tipo de abrumación, pues obviamente se puede considerar detener el procedimiento, pero para esto, todo esto debe estar establecido en nuestro protocolo, ¿no? Va a depender mucho de lo que tengamos establecido y va a ser bien, bien importante dependiendo de la gravedad. Por ejemplo, si hablamos de una denuncia de violación, y estamos hablando de que hubo testigos, tenemos pruebas que en realidad confirman eso, no podemos permitir que estas conductas se sigan realizando en nuestra organización, independientemente de que la víctima quiera o no proceder. Digo, ese tema también se ve en lo penal, que ya es personal. Dentro de nuestra organización nosotros no podemos permitir que se sigan realizando este tipo de comportamientos, ¿no? Obviamente no es lo mismo un micromachismo, digamos, un comentario que, digamos, se disculparon, se solucionó, no trasciende, perfecto, pero ya cuando son cuestiones que sí pueden trascender al interés general, que son un poquito más graves, más fuertes, ahí sí la recomendación sí es seguir con el proceso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que están en riesgo otras personas de la organización y ya no solamente la víctima. Depende mucho de la conducta en específico que esté en cuestión. Muchas gracias, Ana Paula. Otra de las preguntas relacionadas, o sea, desde la perspectiva de los protocolos que deben implementar las organizaciones, ¿qué mecanismos o buenas prácticas recomiendas para documentar y analizar un posible caso de acoso u hostigamiento cuando no existen pruebas directas y parece ser la palabra de la víctima frente a la del agresor? Claro, eso obviamente puede pasar principalmente porque se reconoce que la violencia no necesariamente ocurre en ámbitos públicos, ¿verdad? Generalmente todo es un poquito más privado. En ese caso, se puede documentar con qué la propia víctima puede realizar un acta de hechos en donde describa tal día sucedieron estos hechos, hubo personas presentes, no hubo personas presentes, y nosotros con esta declaración podemos levantar un acta administrativa a esta persona en el que se le platiquen los hechos, ¿sabes qué? Hubo esta denuncia, pasó esto, tenemos información de esto y nos puede dar su versión y así comenzamos el proceso de investigación. Pero lo importante es que sí se le dé un seguimiento. Si no tenemos pruebas como testigos, videos, grabaciones, que son un poquito pues más sólidas, se podría decir que un dicho, sí se puede a través de actas administrativas, a través de reportes de hechos, todo eso sí lo podemos hacer. Muchas gracias, Ana Paula. Y la última, eh, nos pregunta, ¿no? ¿Por qué se utiliza el concepto de violencia laboral en razón de género si en los espacios de trabajo la violencia puede afectar a cualquier persona? Claro, obviamente la violencia, de hecho hay una diferencia entre lo que es la violencia laboral, como lo comentábamos ahorita, que puede ser cualquier tipo de abuso de poder, y la violencia en razón de género. ¿Por qué se le da un especial énfasis a la violencia en razón de género? Porque se atiende principalmente a una causa histórica. Como les mencionaba, generalmente, digo históricamente, se ha estado violentando a la mujer en los espacios del trabajo, a la comunidad. Entonces,
este concepto nace de una necesidad histórica de reconocer, sabes, que esto está pasando, no se le está dando la suficiente importancia, entonces tenemos que reconocerlo, le tenemos que poner nombre. ¿Para qué? Para que tenga lugar y para que sea visible. Entonces no es lo mismo que me estén acosando laboralmente, que me estén violentando con gritos, porque no sé, digamos, yo realicé algo mal en mi trabajo y esta persona se elevó de tono, me dijo cosas que no correspondían, a que esta persona me esté acosando, me esté gritando por otro tipo de cuestiones que van en razón de género, ¿no? Entonces es más que nada un reconocimiento histórico a las violaciones de derechos humanos que ha habido en el lugar de trabajo, que van dirigidas principalmente a las mujeres y a las personas de la comunidad, ¿no? Entonces es más atiende a una causa histórica de reconocimiento y de visibilización. Muchas gracias. Hay algunas otras preguntas, pero si quieres continuamos para el ámbito nacional. Perfecto. Ahora sí vamos con el ámbito nacional, que esto sí nos los va a pedir la Secretaría del Trabajo. Entonces, de esto no nos vamos a poder zafar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la Ley Federal del Trabajo respecto a la violencia de género? Habla sobre un derecho a un entorno libre de violencia. En el artículo 2 se menciona que todas las normas que regulan el trabajo en México propician el trabajo digno o decente. ¿Qué quiere decir digno o decente? Que puede ser, que tiene que ser libre de discriminación, no solo de género, sino de cualquier tipo. Debe desarrollarse en un entorno libre de violencias y con pleno respeto a los derechos humanos. En el artículo 3 se menciona la prohibición específicamente de la discriminación en razón del género. A ver. Un segundito, listo. El artículo 56 habla de una igualdad sustantiva. Nuevamente tenemos una invisibilización respecto a las personas de la comunidad, solamente habla de mujeres y hombres, y se habla de que debe de haber una igualdad sustantiva, las condiciones de trabajo deben ser iguales sustantivamente y no puede haber exclusiones ni en razón de género, ni de sexo, ni en preferencias sexuales, ni siquiera de condición de embarazo, que va ligado inclusive con el género y sexo, ¿verdad? Y en el artículo 86 se habla de la discriminación económica que habíamos platicado anteriormente. A igual trabajo, igual salario. Habla de la importancia de la reducción de la brecha salarial y la erradicación de prácticas redistributivas desiguales en razón de género. El artículo 133 menciona que queda prohibido para todas las personas empleadoras o sus representantes negarse a aceptar a trabajadores en razón de cualquier condición que viene mencionada aquí. En este caso, lo que resulta relevante por su género, es decir, no se puede negar a aceptar un trabajador por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser hombre, etcétera, ¿verdad? O del género al que pertenezca. También esto puede aplicar solamente, digo, lo pongo como mero contexto, de plataformas digitales no aplican en este caso, me parece, pero pues las personas que los patrones que estén manejando plataformas digitales también obviamente deben de tener perspectiva de género, deben proteger a las personas trabajadoras de violencia sexual, de discriminación y de acoso. Lo que sí puede aplicar, tengo entendido, en sus organizaciones puede ser en el teletrabajo. Obviamente, el patrón debe promover el equilibrio de la relación de las personas trabajadoras en la modalidad de trabajo del teletrabajo, a fin de que gocen con trabajo digno, decente, igualdad, trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, seguridad social y etcétera de condiciones. Asimismo, debe de tener una perspectiva de género que permita considerar la vida personal y disponibilidad de las personas trabajadoras bajo esta modalidad de teletrabajo. Es decir, ni siquiera las personas que trabajan en teletrabajo los patrones que manejan este tipo de modalidad se pueden salvar de las obligaciones de implementar perspectiva de género y garantizar entornos libres de violencia. Ahora, el artículo 3 bis, digo, como mera recapitulación, es el artículo que nos menciona la diferencia entre hostigamiento y acoso sexual. Aquí sí es importante revisar otra de las inconsistencias de la Ley Federal del Trabajo. Únicamente reconoce el hostigamiento, que era lo que ya comentábamos, cualquier tipo de abuso de poder de cualquier naturaleza entre pares o compañeros de trabajo, y el acoso no se reconoce como acoso en general, acoso en grosso modo, que pueda incluir físico, psicológico, sexual, etcétera, ¿verdad? Solamente se reconoce el acoso sexual y lo reconoce como una forma de violencia donde no hay subordinación, es decir, proviene de una persona que puede ser, que no, aunque no haya subordinación, y hay un ejercicio abusivo del poder. Proviene de una persona con, bueno, aquí creo que hubo una confusión, pero hay un ejercicio abusivo del poder y no necesariamente hay una subordinación. En el hostigamiento sí hay y en el acoso no.
Ahora, no son lo mismo, pero ambas son violencias. Es una imagen para menos términos ilustrativos: el acoso sin subordinación, el hostigamiento si hay subordinación. Ahora, regresando, ¿cuáles son las obligaciones específicas de la organización? Así, aquí sí quiero que pongan muchísima atención. ¿Por qué? Porque ya son las obligaciones específicas que nosotros debemos implementar. Ya no solamente les hablo de marco internacional, que digo, a mí me encanta, o marco nacional, que podría llegar a ser no obligatorio. Aquí estamos hablando de obligaciones específicas de la organización que la Secretaría del Trabajo nos puede llegar a exigir en cualquier momento. Muéstrame que estás cumpliendo, ¿no? Entonces, en el artículo 16 se establece que se debe de garantizar un entorno libre de discriminación, libre de violencia hacia la mujer. Nuevamente tenemos una invisibilización hacia otros géneros. Pero bueno, esperemos que esto cambie pronto. Y también se menciona que las personas empleadoras deben de capacitar a su personal para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer. Aquí se enfoca en la obligación del patrón en capacitar a su personal para prevenir las violencias contra las mujeres. Sin embargo, yo sí les recomendaría, usemos esta capacitación para prevenir y eliminar la violencia en el centro laboral en razón de género. También el artículo 132, fracción 31, nos habla del protocolo que tanto les vengo mencionando. Obliga a todos los patrones a implementar, en acuerdo con los trabajadores, es decir, que hay un diálogo de por medio, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y para la atención de casos de violencia, acoso y hostigamiento sexual. Es decir, este protocolo tiene que incluir tres cosas. Tienen que incluir acciones para prevenir, acciones para atender este tipo de casos, es decir, cómo va a ser nuestro proceso de investigación, cómo le vamos a dar seguimiento, el tema de la confidencialidad y, por último, la aplicación de sanciones en caso de que sean aplicables. Ahora, las obligaciones, las prohibiciones de los empleadores, ya los mencionamos, realizar o permitir o tolerar actos de hostigamiento, acoso sexual. Yo aquí incluyo discriminación porque encuadra. También hay otra prohibición bien importante que a veces se les llega a exigir a las trabajadoras, ¿no? Hay una prohibición de nosotros como patrones de exigir certificados médicos de no embarazos para el ingreso o ascenso, es decir, no podemos limitar el ascenso o ingreso de una persona por el hecho de estar embarazada. Ahora, despedir o coaccionar a una persona para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener cuidado de hijas menores, también está prohibido por el patrón. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, todavía es común que se sigan presentando casos de hubo un embarazo en la empresa y ¿sabes qué? La despedí porque, ay, no, qué flojera sus incapacidades, ay, no, qué flojera que no va a estar trabajando, ay, se va a casar y el estereotipo de van a querer tener hijos y entonces la empresa, no, ¿verdad? Entonces son todos estos estereotipos que obviamente están prohibidos por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ¿cuáles son las sanciones? ¿Qué nos importa? ¿Por qué sí debemos de cumplir? Si no nada más es por deber moral, si no es porque nosotros queramos cumplirlo, por garantizar los derechos humanos de nuestros trabajadores. ¿Cuáles son las sanciones ahora sí económicas que nos puede aplicar la Secretaría del Trabajo? Las organizaciones que cometan, toleren actos de hostigamiento sexual, acoso sexual o inclusive discriminación pueden ser sancionadas de 250 hasta 5,000 unidades de medida y actualización. La unidad de medida y actualización en este año está en 117.31, entonces estamos hablando de que estas sanciones pueden ir desde 29,000 hasta 586,000 pesos, que digo, sí es una suma bastante considerable. Obviamente hay otras conductas que son un poquito de menor gravedad, digámoslo así, que pueden ser sancionadas hasta con 50 UMAS, pero estamos hablando de meros comentarios, de meros tratos que son no repetitivos, ¿verdad? Pero si ya estamos hablando de problemas graves, nos podemos ir hasta las 5,000 UMAS de sanción. Ahora, ¿qué nos dice? Ya vimos la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué nos dice la norma oficial mexicana? Que es la NOM 035, ¿no? Que salió en 2018 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es una herramienta bien importante para gestionar lo que es la violencia laboral, pero tiene una limitación técnica. ¿Por qué? Porque se excluye el acoso sexual. Como les mencionaba, en la Ley Federal del Trabajo se resalta que es el acoso sexual y se ignora el resto de tipos de acosos. Acá se trata en general la violencia laboral, pero se excluye el acoso sexual. ¿Cuáles son las definiciones que trata esta norma? Define qué es el acoso psicológico, qué es el hostigamiento, incluye el concepto de malos tratos y habla de las obligaciones del patrón ante la violencia. Entonces, esto les recuerdo, esta sí es una NOM que es de aplicación obligatoria. Entonces, esta NOM, ¿qué nos exige? Nos exige tomar acciones concretas que incluyan política de prevención,
Es decir, debemos de contar con nuestro protocolo en el que esté plasmado cómo vamos a prevenir la violencia, cómo la vamos a atender y cómo la vamos a sancionar en su caso. También debemos de tener mecanismos de denuncia. Estos mecanismos deben de ser seguros y confidenciales. No puede bastar que nosotros les digamos a la secretaría, ¿sabes qué? Pues él, esta persona que sufre violencia de género, le tiene que informar a su superior directo y ya, si no le informa, pues ni modo. No, debe de haber un mecanismo de denuncia seguro y principalmente confidencial. ¿Por qué? Porque una de las principales barreras para denunciar es el miedo a las acciones que se puedan tomar, ¿no? El miedo a que la identidad sea revelada. Entonces, es por ello que debe de haber mecanismos de denuncia seguros y confidenciales. Aquí se pueden hacer uso, obviamente, de las herramientas digitales para ello. También debe haber un procedimiento de seguimiento. No basta con que tengamos un sistema de denuncias bien efectivo en Internet, que sabes que yo pueda poner, pasó esto, tales personas involucradas, etcétera, ¿verdad? Sino que debemos darle seguimiento a estos mecanismos de denuncia. No basta con recibir una queja, debemos establecer procedimientos de actuación. Y no solamente tampoco por el hecho de que tengamos una queja, vamos a sancionar inmediatamente a la persona, ¿verdad? Obviamente sí tenemos que tomar acciones inmediatas, pero debe de haber una investigación de por medio, debemos de recabar pruebas, debemos de verificar que en efecto esto sucedió, obviamente a la brevedad posible, resguardando la integridad de la víctima, etcétera. También tenemos la obligación de realizar exámenes médicos. El patrón debe practicar exámenes médicos o evaluaciones psicológicas a trabajadores que manifiesten haber estado expuestos a violencia en el área laboral cuando existan signos de alteración de salud. Sabes que si hubo un tema de violación, intento de violación, manoseo, exhibicionismo, incluso los comentarios pueden llegar a trascender en el estado psicológico de las víctimas. Nosotros como patrones tenemos la obligación de realizar los exámenes médicos. Esto no solamente implica, ¿sabes qué? Lo tienes que mandar hasta el hospital a que se realice este tipo de exámenes. Puede ser inclusive al mismo IMSS que se le dé el permiso de acudir para que se le dé tratamiento adecuado en el tema de las evaluaciones psicológicas o incluso médicas, porque también recordemos que puede haber agresiones que son físicas. También que nos existe esta no, que perdón, que nos exige. Nos exige acciones de sensibilización, es decir, nosotros debemos difundir información sobre este tema de prevención a todos los niveles, no solamente a los trabajadores operativos, a los trabajadores administrativos, sino también que tenemos que subir toda esta capacitación a los directivos, a los gerentes y a los supervisores. Es decir, que todos deben estar capacitados. Debemos informar claramente sobre la forma en la que se van a presentar denuncias. De nada nos sirve tener un sistema de denuncias padrísimo si los trabajadores no lo saben usar o los miembros de la empresa no lo saben usar o no saben siquiera que existe. También debemos de prohibir obviamente la discriminación y fomentar la actividad, la equidad y el respeto, donde los trabajadores se puedan sentir cómodos y en confianza en su centro de trabajo. Obviamente los trabajadores, como en toda relación laboral, también van a tener obligaciones. La prevención es una responsabilidad compartida. Entonces, los trabajadores, ¿a qué están obligados? Están obligados a abstenerse, obviamente, de realizar cualquier tipo de acto de violencia laboral, ahí incluyo discriminación laboral, también de informar y denunciar actos de violencia utilizando los mecanismos establecidos por el patrón, es decir, que cuando sean partícipes o sean víctimas de algún tipo de violencia, que tengan esta convicción también de denunciarlo para que se puedan tomar las medidas necesarias y que no trascienda a más personas, que no pueda haber más víctimas al respecto y que nosotros como patrones podamos tomar medidas rápidas y efectivas. Y también deben de participar en los eventos de información y sensibilización. Ahora pasamos con el modelo de protocolo. Como les mencionaba, nosotros como empleadores, como organizaciones, tenemos la obligación de implementar un protocolo para prevenir y erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo. Entonces, este protocolo nosotros lo podemos hacer desde cero, siempre y cuando cumpla con todo lo que ya aprendimos hoy, ¿no? La atención, el tratamiento a denuncias, la prevención, las sanciones. Pero también la propia Secretaría del Trabajo nos hace el trabajo repetitivamente, ¿verdad? Nos hace este trabajo muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque nos da un protocolo ya casi hecho, que es este modelo de protocolo. Nos dice, ¿sabes qué? Este es un documento de 40 páginas, 50 páginas, en el cual yo ya tengo un modelo de protocolo hecho para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral.
Entonces, nosotros lo podemos usar sin ningún problema. Obviamente lo tenemos que adaptar a las condiciones de la empresa en caso de que nosotros tengamos teletrabajo, plataformas digitales, etcétera, ¿verdad? Pero es un formato que prácticamente está listo para usar. Su propósito principal es servir como una guía para que los centros de trabajo cumplan con su obligación legal. Obviamente nos imponen una carga grandísima de decir, ¿sabes qué? Diseña un protocolo que pueda atender efectivamente la violencia laboral, pero es por ello que la propia Secretaría nos dice, ¿sabes qué? Este protocolo es efectivo, solamente adáptalo a las necesidades de tu empresa. Lo hace, como les menciono, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la STPS, es la institución que desarrolla y propone este modelo especializado que puede ser replicado fácilmente en cualquier centro de trabajo. El centro de trabajo, en este caso la organización, debe de implementarlo en función de sus trabajadores. No es lo mismo tratar de realizar implementar, perdón, este protocolo en una empresa industrial que tenga áreas operativas, plantas de 10,000 personas, a una organización, a una empresa que tenga 10 personas, 15 personas, 20 personas, ¿verdad? Entonces hay que adaptarlo a las necesidades de la empresa, hay que adaptarlo a la cantidad de trabajadores, a las modalidades de trabajo, etcétera. ¿Y cuáles son los actores estratégicos? En este caso, en el modelo de protocolo, se designa una persona consejera, que es el primer contacto con la persona denunciante, y también hay un comité de atención y seguimiento, que es el encargado de analizar los casos y determinar las medidas en caso de que se determine una responsabilidad para el presunto agresor. Entonces, ¿para qué nos sirve este protocolo? Nos sirve para dar un cumplimiento rápido y efectivo a nuestra obligación legal. Es decir, facilita que nosotros como organizaciones cumplamos con lo dispuesto en el artículo 132, es decir, la obligación que se nos impone de tener este protocolo y de prevenir la discriminación y la violencia. También, ¿por qué nos conviene usar este protocolo en su caso? Porque ya tiene definida una línea, un proceso efectivo para la atención a víctimas. Hay un mecanismo claro para brindar asesoría a quienes presuman haber sido afectados por cualquier tipo de acto de violencia o discriminación. También este mecanismo ya promueve una cultura organizacional de igualdad de género y un clima propicio para eliminar la violencia. También, como les comentaba, la deuda histórica. Se habla de justicia social, contribuye a saldar la deuda histórica del Estado con las mujeres. Obviamente, les menciono contra cualquier género, especialmente la comunidad, las mujeres y la comunidad, porque obviamente no estoy diciendo que las mujeres no han sido relegadas en este tema, sino también la comunidad que actualmente sigue muy invisibilizada, buscando construir un futuro donde la violencia contra ellas deje de ser la regla. ¿Qué contiene este protocolo? Como les menciono, es un documento de 50 hojas, digo, es relativamente corto para los documentos que a veces usamos en el trabajo, pero en resumen, ¿qué contiene este protocolo? ¿De qué nos va a ayudar? Contiene principios rectores, nos dice los ejes para guiar la acción van a ser la dignidad de las personas, la confidencialidad, la debida diligencia y la no revictimización, que es bien, bien importante, principalmente estos dos, porque a veces no son tomados en cuenta. La debida diligencia, que le demos el correcto tratamiento a cualquier tipo de violencia, la no revictimización, que trata de no solamente tener esta denuncia, sino que en nuestros procesos tengamos mucho tacto en cómo estamos llevando este proceso de seguimiento de denuncias. También incluye un marco conceptual, hay definiciones precisas de lo que es la violencia laboral, el acoso y el hostigamiento, para que no haya ambigüedad de qué es lo que se está sancionando. Es decir, el día de mañana, que ojalá que nunca les pase, que tengamos un caso de violencia laboral, de acoso laboral, que rescindamos una relación por ese motivo, nosotros le podemos mostrar a la autoridad, ¿sabes qué? Este es mi marco, este es mi protocolo, yo actué respecto a estos pasos y aquí viene todo definido perfectamente y todos los mecanismos, entonces yo actué tal cual estaba en el protocolo y el protocolo era de pleno conocimiento del agresor, ¿no? También hay un procedimiento de atención, hay un diagrama de flujo en donde se explica visualmente que la víctima reconoce la situación, presenta la queja, luego viene una entrevista, luego un análisis del caso y la resolución final. Es lo que les comento. Se tiene que realizar un proceso de investigación. No necesariamente es un proceso de investigación como en el que se haría en el área fiscal, el Ministerio Público, peritajes, entrevistas, etcétera, ¿verdad? Se habla más de un proceso de investigación interno eficiente que incluye la denuncia, la entrevista, el análisis del caso, la valoración de las pruebas
y la resolución. Cuando me refiero a pruebas, no necesariamente tiene que ser un conjunto gigante de audios, de videos, de capturas, pueden ser incluso testimonios, el testimonio de la víctima, cuál fue la versión de los hechos del supuesto agresor. Y en cuanto a las medidas de protección, debe de haber unas propuestas de acciones inmediatas para evitar daños mayores. Es decir, si una persona nos está diciendo, sabes que yo fui hostigada por esta persona, ¿qué debemos de hacer? No nos podemos esperar a que tengamos una resolución al respecto para tomar medidas, sino que debemos de tomar medidas de protección, de prevención en ese momento. Podemos reubicar a la persona, a la víctima si ella sí lo desea o él así lo desea, o en todo caso al agresor, podemos cambiar los horarios, podemos otorgar unas licencias con goce de sueldo mientras se investiga. Hay que proteger a la persona denunciante en el proceso de investigación. Esa tiene que ser nuestra prioridad. Y también debe haber medidas de modificación de conducta. Puede haber sanciones o acciones para el agresor. Aquí se determina la gravedad de cada acción y cuál es la sanción que en todo caso aplica. Puede ir desde cursos de sensibilización hasta la terminación de la relación laboral. Como les mencionaba, obviamente va a depender mucho de la falta de la violencia, del tipo de violencia que se esté ejerciendo. No es lo mismo un comentario que digo, obviamente está pésimo que realicen violencia de género a través de un comentario que no se volvió a repetir y que se le dio a la persona una sanción de curso de sensibilización, a un intento de violación, un exhibicionismo, a una violación, al hostigamiento directo, etcétera, ¿verdad? Manoseos. También hay anexos operativos. Aquí lo padre de este protocolo es que ya nos incluye incluso documentos listos para usar en caso de que los tengamos que implementar. Hay formatos, hay una carta compromiso para los responsables en caso de que detectemos que se han incurrido en la falta, incluso ellos mismos pueden decir o ellas mismas, ¿sabes qué? Sí fui yo. Una carta compromiso de mejora, hay planes de trabajo de capacitación, hay guías de entrevistas para testigos y víctimas, que en esto se tienen que tratar con mucho tacto, ser muy confidenciales, y formatos para la presentación de quejas formales. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Obviamente un entorno libre de violencia no es una meta, es la condición mínima para nuestro trabajo en favor de la sociedad. Entonces, ¿de qué hay que estar muy al pendiente? Hay que estar al pendiente de nuestra organización de la legalidad, principalmente del marco nacional. Yo les recomendaría personalmente del internacional, que es un poco más amplio, pero mínimamente del nacional, que tiene que ver con la Ley Federal del Trabajo y la NOM 035. No tenerlo tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque son de aplicación obligatoria. También el alcance. La protección nos sigue fuera de la oficina. Esto es bien importante que lo podamos, perdón, me está marcando. Esto es bien importante que lo comprendamos, que esta protección, que esta violencia no solamente acaba donde abrimos la puerta de la oficina, al final del edificio, sino que va más allá y que hablamos del mundo del trabajo, ¿no? Que era el concepto que nos decía el convenio, que puede ocurrir en cualquier lugar este tipo de violencia, siempre y cuando hay un vínculo laboral de por medio, ya sea medios electrónicos, ya sea porque fue un viaje, porque fue un evento social relacionado al trabajo, porque es un medio de comunicación, etcétera. También la cero tolerancia. La intención del agresor realmente no importa, lo que se juzga es el impacto en la víctima y la integridad en el ambiente laboral. Es decir, no importa si la intención del agresor era únicamente asustar a la víctima, hacer como un intento de agresión solamente para asustarla, sino al final es el impacto que tiene la víctima y de cómo modifica la confianza en el ambiente laboral. También en la acción, todos somos agentes de prevención. Conocer la denuncia es el primer paso para romper el ciclo. Como les menciono, no porque una acción no se esté realizando por un representante de la empresa, no es nuestra responsabilidad. Hay que reconocer nuestras obligaciones, hay que reconocer que nosotros como empleadores somos garantes de la protección de las y los trabajadores y es por ello que debemos de aplicar todo este tipo de medidas para que no se propicie un ambiente de violencia de género en nuestras organizaciones. Y listo, es todo. No sé si tengan más preguntas, Margarita. Es correcto, Ana Paula. Muchísimas gracias por tu presentación y te voy leyendo aquí algunas dudas que surgieron. Se encuentra en periodo de lactancia y Perfecto. goza del derecho a la hora de lactancia, pero existen motivos documentados relacionados con su desempeño o incumplimiento laboral. ¿Qué consideraciones legales debe tomar en cuenta la organización antes de decidir terminar la relación laboral? Ok, perfecto. Principalmente si se encuentra en una etapa de maternidad, digo, creo que es un caso un poquito específico,
pero principalmente la ley, digo, es una recomendación personal que siempre le hacemos a nuestros clientes, intentar no despedir a una persona en su proceso de embarazo. Digo, esto obviamente se puede aumentar en la lactancia, pero principalmente en el proceso de embarazo. ¿Por qué? Por el tema de las incapacidades. En caso de que nosotros rescindamos una relación laboral, generalmente se llega a un acuerdo con la trabajadora para decir, ¿sabes qué? Te mantenemos las incapacidades. Ok, en caso de que sea en el periodo de lactancia, nosotros recomendamos tener un fundamento sólido para la rescisión de trabajo. Es decir, lo mismo con lo que comentábamos del acoso. Si vamos a rescindir por alguna causal del artículo 47, tenemos que tener todo fundamentado. Si es por mal desempeño, se puede argumentar sin ningún problema e independientemente de la lactancia. Es un factor distinto. La lactancia y el embarazo se debe de tomar como un factor por el cual no se le debe de discriminar. Pero si la rescisión no está siendo en función de la maternidad, de la lactancia, y debe, por ejemplo, a inasistencias injustificadas, a desobediencia, a actos inmorales, obviamente si hay una causal de rescisión. Obviamente aquí mi recomendación es tratarlo mucho, con mucho tacto, con muchas pincitas. ¿Por qué? Porque en un caso de un juicio sí se va a juzgar con toda la perspectiva del mundo de género, ¿no? Entonces, ¿qué es importante en este tipo de casos? Intentar modificar la conducta de la trabajadora o en todo caso, si vamos a dar por terminada la relación laboral, llegar a un arreglo de conciliación en el que digamos, ¿sabes qué? Podemos mediar esta cantidad, lo podemos conciliar. ¿Qué necesitas para terminar la relación de trabajo? Bien, en caso de que necesites que te mantengan el IMSS, en caso de las personas embarazadas, adelante, lo podemos manejar, ¿no? Más que nada, por temas de perspectiva de género, hay que manejarlo con muchísimo cuidado y en caso de que se quiera dar por rescindida la relación laboral, tenemos que tener todo fundamentado. ¿Por qué? Porque es un juicio de alto riesgo. En todo caso, yo sí recomendaría esperar a que termine el periodo de lactancia, esperar a que termine el embarazo, para ahora sí proceder con esa baja y obviamente todo tiene que estar fundamentado. Pero si hay que intentar en estos casos métodos alternos para mejorar el desempeño o en todo caso para terminar la relación laboral, principalmente ya frente a autoridades conciliatorias. Estamos hablando del Centro de Conciliación federal o local, dependiendo de lo que aplique. ¿Para qué? Para tener mayor certeza de que ya no va a haber acciones legales al respecto. Muchas gracias, Ana Paula. Otra de las preguntas, y un poquito para ahondarla como de manera general, en los casos en los que una persona señala haber sufrido acoso u hostigamiento, pero no existen pruebas directas de la agresión, ¿cómo podría abordarse la reparación del daño o las medidas de apoyo para la posible víctima desde la organización? Claro, más que nada era el proceso que yo les comentaba. Si no hay pruebas físicas, materiales que sustenten el tema de la denuncia, ¿qué sí se puede hacer? La misma denuncia por sí misma ya es una prueba. ¿Por qué? Porque es un dicho contra otra persona de que está sucediendo esto. ¿Qué se puede hacer? Se puede comenzar a intentar recolectar testimonios de otras personas. ¿Sabes qué? ¿Cómo has visto el comportamiento de esta persona? ¿Te ha parecido raro? ¿Se ha comportado mal frente a esta persona que puede ser la presunta víctima? Frente a otras personas también se ha comportado mal. Hay que analizar su comportamiento, cómo es con estas personas, cómo es con otras personas, y si es posible recabar testigos, muchísimo mejor. Si no es posible, se puede levantar un acta administrativa en caso de que la víctima esté de acuerdo, se puede hablar con la persona y decir, ¿sabes qué? Hay una denuncia, en todo caso puede ser una denuncia anónima de que tú incurriste en tal, tal y tal hecho. ¿Cuál es tu versión de los hechos? Y ya, ahí se acredita en el acta administrativa. ¿Sabes qué? No estaba en la oficina, sabes que aquí estaba, pero estaba con tal persona. Ahí es donde empieza el proceso de investigación. Aunque sea un dicho contra otro dicho, todo esto queda sentado y así se puede empezar el propio proceso. Si no hay testigos, puede ser el dicho y empezamos a investigar cómo es el comportamiento de esta persona y lo más importante, si es posible, si son los testigos. Intentar ver si ha tenido, si no es una conducta frente a ellos discriminatoria o de violencia, sí ver si se comporta de una forma diferente con otras personas, ¿no? Entonces es eso principalmente. Actos administrativas, reporte de hechos y si se puede, testigos. Muchas gracias, Ana Paula. Otra de las preguntas que nos ponen es, ¿qué es más recomendable que los mecanismos de denuncia sean anónimos o que no lo sean? 100% que sean anónimos. De hecho, es una de las obligaciones internacionales y un poquito vago nacional que existe, pero sí, nosotros debemos de contar con un sistema de denuncias anónimas. Ya si la persona se acerca y nos da a conocer el caso y dice, ¿sabes qué? No tengo problema con el tema de la confidencialidad, adelante. Pero en un inicio siempre debe ser confidencial.
Muchas gracias. Otra de las preguntas es, em, ¿cuál es la autoridad que sanciona a una organización por el incumplimiento de no tener un protocolo o por no cumplir con una buena práctica de investigación de una denuncia laboral? Sí, en todo caso es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, específicamente el Departamento de Inspecciones, que pueden llegar a realizar una inspección y decir, tienen una bitácora, ¿sabes qué? No cumples con esto, no cumples con esto, no cumples con esto. Se te puede dar un apercibimiento y ya la multa. Entonces es la Secretaría del Trabajo a través de inspecciones. Muchas gracias. Esta pregunta era al inicio de tu exposición, la leo de todas maneras. Eh, las definiciones, bueno, ¿de dónde sacaron las definiciones o si son propias? No, son definiciones, digo, me voy a regresar un poquito porque Se nos podrías comentar. claro que sí. Se me está trabando un poco, Margarita. No sé si seas tú o soy yo. ¿Tú me escuchas bien? Yo te escucho bien, soy yo, ya me salió el Ok, mensaje. perfecto, no te preocupes. Todas las definiciones tienen un soporte. Digo, en este caso, ujú, hostigamiento, acoso y discriminación son conceptos que define la propia Secretaría del Trabajo en su portal, ¿no? Y en este caso, más abajito, denme un segundito. Aquí también en el artículo 3 bis de la Ley Federal del Trabajo nos establece las definiciones de hostigamiento y acoso sexual. También, pero las dos están empatadas y en la misma línea. Una es de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la otra es de la Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias. Nos preguntan, bueno, muchas gracias, Ana Paula, sobre el tema del acta de hechos que solicite a la víctima, sea de acoso laboral o sexual. ¿No hay riesgo ahí de revictimizar? ¿Cómo se puede prevenir la revictimización? Sí, más que nada, digo, todo va a quedar plasmado en nuestro protocolo, pero ¿cómo podemos prevenir la revictimización? A través de un proceso fácil, a través de un proceso que no sea largo, que no necesite estar contando la versión de los hechos una vez, tras otra vez, tras otra vez, que nos permite que esta persona no tenga que estar narrando los hechos una y otra vez, principalmente ya cuando hay violaciones de derechos humanos ya más graves, hablamos de violaciones, de intentos de violación, exhibicionismo, las propias actas nos permiten que no haya revictimización. ¿Por qué? Porque aquí la víctima escribe la narración de los hechos. De hecho, el formato es muy práctico, muy básico. Simplemente se pone la fecha, puede ser el nombre de la persona en caso de que esté de acuerdo, o en caso anonimato, en caso de que sea un sistema de denuncias de anonimato, y hay una narración de los hechos con personas involucradas. Si hacemos este tipo de formatos, en ningún momento hay revictimización, y de hecho ayuda a que no haya revictimización. ¿Por qué? Porque la persona plasma una sola vez cuál es la versión de los hechos. Obviamente después se pueden realizar reconfirmaciones, sabes qué, aquí no quedó claro esto, ¿verdad? Pero ya evitamos que la persona esté narrando y narrando y narrando una y otra vez qué pasó, cuáles son los hechos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos un acta administrativa, un reporte de hechos en donde ella misma firma el mismo qué fue lo que sucedió. Entonces, justamente este tipo de instrumentos nos ayudan a evitar la revictimización. ¿Y qué también nos ayuda a evitar la revictimización? Tener mucho tacto. La persona que va a hacer el primer contacto con esta persona ya físicamente, una vez que ya el tema de la confidencialidad, pues ya no, ya tenga que trascender y ya se tenga que conocer la identidad de la persona, digámoslo así, en un caso de violación, aquí el primer contacto tiene que tener muchísimo tacto. Si nosotros tenemos una persona ya designada que sabemos que ella va a atender, en este caso recursos humanos, que ella va a atender las denuncias, esta persona debe estar sumamente capacitada, principalmente ella, obviamente todas, pero principalmente esta persona, y debe de tener muchísimo tacto en qué le va a preguntar, cómo se lo va a preguntar. En ningún momento le debe preguntar, digamos, nuevamente, pero ¿por qué se puso así? ¿Pero cuál fue la razón? ¿Pero tú no hiciste algo al respecto? ¿Tú no crees haber sido la causante? ¿Crees que sea tan grave de que, ay, no, no creo que sea tan grave, no le vamos a dar seguimiento, ¿sabes? Entonces, en este caso, tienen que tener un protocolo bien fundamentado de qué se va a hacer y la persona tiene que estar sumamente capacitada y tiene que ser sumamente empática con el proceso. Entonces, tanto esta empatía de la persona, este primer contacto, este tacto, como el hecho de que ya una sola vez se haya quedado en manifiesto cuáles son los hechos, nos ayuda a evitar la revictimización. Muchísimas gracias, Ana Paula.
Otra de las Nada. preguntas es, ¿quién determina la reparación del daño, la empresa o la autoridad externa? Cuando hablamos de reparación del daño, a veces se puede confundir un poquito en lo que es la reparación del daño internamente y lo que puede ser la reparación del daño en el área penal, en el área civil, ¿verdad? Entonces, si hablamos solamente de reparación del daño en el área, en el centro de trabajo, hablamos de medidas de reparación de no repetición. Es decir, una medida de reparación del daño puede ser que en caso de que la gravedad sea tanta, que se rescinda de la persona que realizó esta agresión. Otra reparación puede ser que sea modificado de planta, de horario, que se le dé capacitación, que se le sensibilice. Va a depender mucho, mucho de la actitud que se cometió, pero esa sería más o menos la manera. El hecho de que existe una reparación del daño no implica dinero en este momento, porque estamos hablando de un protocolo interno de la empresa, no implica que a la persona se le vaya a pagar un dinero, no implica que vaya a haber un favor de por medio. ¿Por qué? Porque eso ya es en el área penal, en el área civil, ¿verdad? Que hay otras medidas de reparación. En este caso, nosotros como empresa, ¿qué medidas de reparación debemos asegurar? Que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones, ya sea que porque la persona ya salió de la empresa o porque la persona se capacitó, dependiendo obviamente de la gravedad. No vamos a estar hablando de violaciones y que recapacitó, ¿verdad? Dependiendo de la gravedad, se pueden hacer dos cosas, que la persona que rescinda o que se le aplique una medida disciplinaria. Esto en sí ya son medidas de reparación y de no repetición, es decir, cómo nosotros como centros de trabajo evitamos que estas acciones, que esta violencia se vuelva a repetir. Eso es la reparación en el centro de trabajo. Las reparaciones del daño ya en materia civil, en penal, ya es obviamente con la autoridad responsable, pero nosotros como empresa es a través de este tipo de medidas. Muchísimas gracias. Otra de las preguntas es, bueno, en caso de que una organización de la sociedad civil sea objeto de una sanción o de un procedimiento administrativo relacionado con una denuncia de violencia laboral, ¿existe la posibilidad de recurrir a un juicio de amparo? Sí, claro, digo, al final el recurso de amparo es un recurso extraordinario, digo, obviamente primero se tienen que agotar una serie de instancias, digamos que nos multaron, que nos hicieron una inspección, que salimos muy mal, que se nos multó, podemos todavía realizar recursos antes de agotar el recurso de amparo, es decir, podemos todavía agotar la vía administrativa, podemos pedir un recurso de revisión, la propia autoridad de la Secretaría del Trabajo puede volver a revisar este asunto porque se aplicó la multa. Este es un recurso de revisión que va todavía antes del recurso de amparo. Entonces, primero tenemos que agotar todos los recursos en el área administrativa aplicables y ahora sí, ya nos podemos ir a un amparo. Obviamente justificando que hay una violación de derechos eh, y que se hizo un mal procedimiento de violación de garantías, violación de derechos a la Constitución, pero sí se podría, pero primero se tienen que agotar todas las instancias en el área administrativa. ¿Por qué? Porque es un recurso extraordinario. Muchísimas gracias. Nos preguntan sobre las conductas inmorales. ¿Qué significan? Y mencionado en Más casos de opción para despido. Sí, claro, conductas inmorales, ¿qué puede ser? Aquí la verdad es que está bien, bien amplio, podemos encuadrar muchas cosas, pero obviamente tienen que estar muy fundamentadas. Conductas inmorales no relacionadas, por ejemplo, al tema de género, puede ser consumir sustancias en el área de trabajo, realizar comentarios fuera de lugar, pueden ser sexistas, pueden ser que no atiendan, ¿verdad?, a las atenciones del trabajo, pero más que nada conductas inmorales refiere a todo lo contrario a las buenas costumbres de la empresa, que pueden ser, como les mencionaba, consumo de sustancias, exhibicionismo, digo, ya si nos vamos a temas extremos, pueden ser conductas, estar bajo efectos del alcohol, conductas alteradas, conductas no propias del centro de trabajo. Más que nada, conductas inmorales puede ser todo lo que no tenga que ver con las buenas costumbres en el centro de trabajo. De hecho, es una de las causales más grandes y más vagas. ¿Por qué? Porque puede caber todo. O sea, conducta inmoral no se refiere a algo específicamente en la ley, se refiere a todo lo contrario a las buenas costumbres y a tener un buen entorno, un sano entorno en el ambiente de trabajo. Puede ser peleas, puede ser gritos, puede ser agresiones físicas, todo lo que va en contra de las buenas costumbres. Muchas gracias, Ana Paula. Voy a ir lanzando el cuestionario después de la sesión para que nos vayan contestando nuestros participantes a estas preguntas sobre este aprendizaje con base en toda la información que nos diste el día de hoy.
Ya en sus Perfecto. pantallas deben de estar viendo esta nueva ventanita para que nos ayuden a responder. Y la pregunta que queda ahorita en el espacio de preguntas y respuestas, para que les invitamos a que sigan enviando las mismas, habla sobre, bueno, por lo general, hay organizaciones muy pequeñas donde el personal, pues más bien trabaja por honorarios o de manera temporal, ¿no? Por proyectos. ¿Cómo se puede implementar los protocolos si no tenemos un área de recursos humanos? ¿Alguna recomendación? Sí, claro. Digo, a pesar de que nosotros contemos con un espacio muy pequeño de trabajadores, siempre hay que tener un protocolo. La recomendación sería, si no tenemos la infraestructura, no tenemos los recursos, el tiempo, etcétera, para nosotros desarrollar un protocolo, hay que usar el de la Secretaría del Trabajo, obviamente adaptándolo a nuestras condiciones laborales. ¿Por qué? Porque nos va a ahorrar tiempo, nos va a ahorrar dinero, recursos, capital, etcétera, ¿no? Sí es importante que contemos, independientemente del tamaño de nuestra empresa, con un protocolo. ¿Por qué? Porque inclusive la NOM exige, digo, no solamente, no les platiqué de todo lo de la NOM porque es bastante grande, pero exige otras obligaciones en materia que no son de género y las establece incluso de organizaciones, empresas de 1 a 15 trabajadores, después de 15 a 30, de 30 a 60, ¿no? Entonces, independientemente del tamaño de nuestra organización, sí hay que contar con un protocolo de atención a este tipo de casos. Si bien obviamente si nuestra organización es muy pequeña, es poco probable que se llegue a dar una inspección por la Secretaría de Trabajo, etcétera, ¿verdad? En tema de honorarios, estamos hablando de una relación que no es de trabajo, entonces eso es aparte, pero en tema de relaciones por tiempo determinado, por hora determinada, sí estamos hablando de que independientemente del tiempo en el que dure la relación, se puede dar un suceso de violencia de género, de acoso, de hostigamiento, de discriminación, ¿no? Entonces es por ello que sí debemos de tener estos protocolos, vamos a evitar sanciones y prácticamente la recomendación es usar el de la Secretaría del Trabajo. Ya está listo prácticamente, solamente es adaptarlo para evitar tener multas y en dado caso que se llegara a presentar un caso de violencia de género, que esperemos que no, de discriminación, hostigamiento o acoso, que tengamos un modelo de actuación y que no solamente improvisemos, intentemos arreglar el asunto ya estando en esta situación, ¿no? Siempre es importante la prevención, independientemente del tamaño de nuestra organización, usemos el de la Secretaría del Trabajo. Muchísimas gracias, Ana Paula. Hay un comentario aquí en el espacio de preguntas. Esta es una felicitación. Más que excelente información, muy completa y muy profesional. Muchísimas gracias. De Muchísimas Graciela. gracias, Graciela, por tu comentario. Qué linda. No sé si tengan más preguntas, todavía tenemos tiempo para que nos las hagan y nos pongan en el espacio de preguntas y respuestas. Voy ahorita a cerrar el cuestionario después de la sesión para poder lanzar el de evaluación de la misma. Entonces, ahorita se les va a cerrar la pantalla a quienes andan todavía respondiendo, pero para también tener respuestas a la otra sesión. Y aquí está. Les estoy lanzando la última, que es la evaluación de la sesión. También les pedimos su apoyo para responder. Esto nos ayuda, como les comentamos en otras sesiones, a poderles brindar un reporte del conocimiento y de cómo evaluaron ustedes como participantes la información que nuestra ponente nos ha compartido el día de hoy. Entonces se los dejo en este espacio y nos escribe Valeria. Gracias por la información. ¿Nos compartirán la grabación o la PPT con la información? Sí, Valeria, ya tenemos el consentimiento por parte de nuestra ponente y de la firma legal Santos Elizondo. Entonces estaremos compartiendo a través de el correo con el cual se registraron para esta sesión y de manera factible, una vez que subamos la grabación a la plataforma YouTube, les estaremos también enviando la liga, ¿vale? Adicional, les pongo en nuestro chat nuevamente lo que es nuestro sitio web y también el de Santos Elizondo para que conozcan justo a la firma. Ellos se encuentran en el estado de Nuevo León y bueno, son parte de nuestra red pro bono, así que les agradecemos siempre el que estén atentos. Habrán algunas otras sesiones a lo largo del año en distintas materias, pero para que estén ahí, atentos. Ay, espérenme que no me sale. Ahorita. Creo que mi internet sí está muy lento en el día de No hoy. te Una preocupes. disculpa.
Este, mm, nos pregunta Rosy Gutiérrez que cómo puede obtener el protocolo de la Secretaría de Trabajo. Se los voy a compartir por el chat. De hecho, justo ahorita lo estaba buscando para que lo tengan ahí mismo. Son 48 hojitas, digo, está relativamente corto, obviamente se lo pueden adaptar, pero ahí lo tienen para que ya no lo tengan que buscar. Es un manual, se llama Modelo de Protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo. Igual está en la página del Gobierno de México, entonces no deben tener inconveniente en encontrarlo, pero como quiera lo compartí en el chat, ya en PDF. Muchísimas gracias, Ana Paula. Pues bueno, seguimos ahí con la encuesta para que nos terminen de responder, pero pues quiero agradecerte nuevamente por toda la claridad y la generosidad de tu tiempo para compartir este conocimiento con todas nosotras y nosotros el día de hoy. Creemos desde Appleseed que es importante abordar estos temas que son también relevantes para las organizaciones de la sociedad civil y pues trabajar, ¿no? Todos los días en promover los derechos, la justicia y el bienestar internamente, porque pues también son los colaboradores que hacen factible nuestra operación, quienes deben también tener un espacio de respeto y estar bien en este cumplimiento sí, tanto en igualdad y como dignidad para cada uno de nosotros, ¿no? Y pues también Sí. agradecerte todas estas herramientas adicionales que nos estás brindando para que de manera más fácil cada una de las organizaciones que atendió la sesión pues pueda tanto prevenir, identificar y atender esta violencia de género dentro de su organización. Desde Appleseed siempre estamos buscando esta cultura de la prevención y fortalecernos para operar de manera adecuada. No sé si tengas algunas palabras de cierre para compartir, Ana Paula. Sí, claro que sí. Pues nada, más que nada agradecerles por estar interesados en este tema. Digo, sé que es un tema que ya todos conocen muy bien, lo vi desde el primer inicio en el Menti, entonces qué bueno que estén interesados en el tema de la prevención de la violencia de género. Solamente invitarlos a que intenten ir siempre un poquito más allá, principalmente en este tema de derechos humanos. Intentemos darle protección, obviamente, a todas las personas en razón de género. Obviamente la legislación está inclinada a las mujeres, ¿por qué? Porque es necesario, es muy, muy necesario, y también aprovechemos que estamos protegiendo a las mujeres para incluir a las personas de la comunidad, ¿verdad? Y cualquier tipo de discriminación, que no haya tolerancia y establecer nuestro protocolo para que se pueda dar un seguimiento adecuado y tampoco sea solamente por una mera decisión a la ligera, ¿verdad? Que todo tenga un procedimiento, que se tomen las medidas adecuadas, invitarlos a siempre actuar con la debida diligencia y con mucha responsabilidad. Y listo. Es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Paula. Voy a dar por cerrada la evaluación de la sesión y pues nuevamente agradecerles a todas y todos, a ustedes ahí en Santos Elizondo por siempre estar pues brindándonos estas capacitaciones y a todas nuestras demás organizaciones, pues les invitamos a seguir atentos a las próximas capacitaciones de nuestro programa anual. Que tengan todos un excelente día y nos vemos en la siguiente capacitación. Muchísimas gracias a todas. Hasta luego, cuídense. Gracias, bonito día.